Primera parte, la oración. Esperó hasta que el apartamento quedó en silencio. No en silencio, solo lo suficiente como para oír el zumbido del refrigerador como si tuviera pulso, como si fuera lo único que seguía funcionando en la habitación. Se sentó en el borde de la cama, con los codos sobre las rodillas y las manos colgando, mirando al suelo. No había llorado en meses. Quizás años. No era que no quisiera, simplemente no recordaba cómo empezar. Levantó la vista, con una media sonrisa burlona, como quien está a punto de contar un chiste que no termina de funcionar. Vale, Dios, dijo. No hubo luz. No hubo calor. Solo la lámpara barata del techo parpadeando como si intentara apartar la mirada. Esperó un minuto, luego otro. No necesito un milagro. Solo, algo. Algo podría haber sido cualquier cosa. Un golpe en la puerta. Un timbre de teléfono. Una brisa. Algo que decía, oye, te oí. Pero no llegó nada. Solo ese zumbido constante de máquinas que nunca se cansaban de vivir. Después de un rato, asintió para sí mismo, lento y pesado. Sí, dijo. Eso es lo que pensé. Se levantó, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua que no quería. El fregadero goteaba. Se quedó mirando las gotas al golpear el acero. Cada una emitía el mismo sonido sordo, como el segundero de un reloj. Sigues aquí. Sigues aquí. Sigues aquí. Recordó cuando era niño, rezando por tonterías. Buenas notas, que su madre dejara de llorar, una bicicleta que no chirriara. En aquel entonces creía que el silencio significaba que todavía no. Ahora sabía que solo significaba que no había nadie en casa. Se apoyó en la encimera y susurró, lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces sonrió, no por valentía, sino por el tipo de cansancio que no se acaba con el sueño. Ni siquiera me enfada, añadió. Tuviste tu oportunidad. El zumbido del frigorífico volvió a llenar la pausa. Una perfecta misericordia mecánica. Se bebió el vaso entero, lo dejó y apoyó las manos planas en la encimera. En el reflejo de la ventana, no vio a un hombre. Solo una silueta. Una suave silueta que se desvanecía en la noche. Parecía casi apacible. Se quedó allí un buen rato, escuchando a ver si algo, cualquier cosa, le hacía cambiar de opinión. Pero nada lo hizo. Segunda parte, el plan. Eligió el jueves. No por ninguna razón poética, sino porque era un día que a nadie le importaba. Los jueves eran cosas intermedias. No pertenecían a nadie. El lunes tenía su miedo, el viernes su liberación, el domingo sus fantasmas. Pero el jueves simplemente esperaba. Le gustaba eso. No lo marcaba en un calendario ni lo anotaba. Simplemente lo dejaba reposar en algún lugar detrás de sus ojos, como uno recuerda dónde deja las llaves. Una decisión silenciosa. No un acto de rebeldía, ni un grito de auxilio. Solo logística. Lo haría después del trabajo, después de alimentar a la gata. Pensó que era justo. La gata no merecía confusión. Solo un plato lleno y una ventana abierta. Quizás se iría. Quizás se quedaría. De cualquier manera, tendría opciones. Le gustaba la idea de dejar algo con opciones. En el trabajo, se sentía más eficiente. Era fácil concentrarse cuando no había nada en juego. Su jefe lo elogió por su actitud renovada. Sonrió y le dio las gracias. Empezó a llegar temprano, a quedarse hasta tarde, a limpiar cosas que no necesitaban limpieza. La gente lo notó. Decían que parecía más ligero. Y lo era. Por fin había dejado de fingir que el futuro existía. A la hora del almuerzo, se sentaba afuera, fumando aunque lo había dejado hacía años. El cielo parecía intentar recordar cómo ser azul. Pensó en escribir una nota, pero no sabía para quién sería. No le debía una explicación a nadie. De todos modos, la convertirían en una moraleja. A todos les gusta una buena historia cuando no son ellos los protagonistas. Pensó que tal vez donaría algo de ropa. Tal vez borraría el historial del navegador. Pero incluso eso le parecía una actuación. La verdad era simple. Había vivido, había mirado a su alrededor, y no era lo que le habían dicho que sería. A veces, mientras lavaba los platos o se cepillaba los dientes, pensaba, me pregunto cuál será mi último pensamiento. ¿Sería arrepentimiento? ¿Alivio? ¿Un recuerdo? O tal vez nada. Tal vez le haría pestañear, solo que esta vez, simplemente no volvería a abrir los ojos. Dejó de rezar. No por amargura, sino porque no le veía sentido a hablar con alguien que claramente no contestaba. El silencio solo es sagrado si crees que alguien te escucha. Una noche, mientras doblaba la ropa, miró una camisa que no se había puesto en años y se dio cuenta de que probablemente moriría con ropa limpia en el cajón.
Eso le hizo reír. A carcajadas. Una risa de verdad. De esas que salen del fondo del pecho y saben a polvo. Se sentó en la cama, dobló la camisa con cuidado y susurró. Entonces, el jueves. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió como si lo tuviera todo resuelto. Tercera parte, la chica. La conoció un lunes. Lo cual fue curioso, aunque un poco sombrío. Le quedaban 3 días. Ella trabajaba en el café donde él paraba a veces cuando quería fingir que era parte del mundo. Tenía el esmalte de uñas negro descascarillado y una risa que parecía no querer salir de su boca, pero que salió de todos modos. Le preguntó su nombre cuando pidió. Dudó un momento, y luego le dio el verdadero. No supo por qué. Tal vez fue la forma en que lo miraba. No a través de él, no a él, solo a su alrededor, como si viera el contorno de algo que antes importaba. Dijo, pareces alguien que no habla mucho. Él respondió, antes sí. Ella sonrió. ¿Qué pasó? Él respondió, empecé a escuchar. Eso la hizo reír de nuevo, la clase de risa que le pertenece a alguien que aún no ha descubierto lo cruel que puede ser la honestidad. Le ofreció un espresso extra por cuenta de la casa. Él no discutió. Simplemente se sentó en la mesa de la esquina, removiendo su café como si fuera una coartada. Cuando se fue, ella le dijo que volviera algún día. Él dijo, ya veremos. Ella respondió, eso es lo que dicen todos. Esa noche, cambió el jueves a quizás la semana siguiente. No lo llamó esperanza, solo un retraso. Se dijo a sí mismo que era para investigar. Empezó a aparecer más. Los lunes, a veces los miércoles. No sabía qué quería de ella. Conversación, tal vez, o distracción. Ella le contó de su ex que no lo entendía. De su compañera de piso que no dejaba de robarle los encendedores. De cómo quería irse de la ciudad pero no podía permitírselo. Él no dijo mucho. Solo asintió, hizo preguntas, la hizo reír de nuevo. Una vez, ella le preguntó qué hacía para divertirse. Él dijo, pienso en irme. Ella respondió, todo el mundo lo hace. Ella no era como él. Todavía creía en las mañanas. Pero a él le gustaba cómo decía las cosas sin darse cuenta de lo rotas que sonaban. Como cuando dijo, estoy bien, pero su voz se quebró un poco en la I. Empezó a preguntarse si tal vez eso era lo que Dios le había enviado en lugar de una señal. No misericordia, sino un espejo. Alguien igual de perdido, solo que mejor fingiendo. Una noche, ella le preguntó si quería salir después de su turno. Se quedó paralizado. Debería haber sido fácil decir que sí. Pero algo dentro de él se tensó, como un portazo desde dentro. Se imaginó sentado frente a ella, intentando parecer vivo, fingiendo no saber que ya se había ido. Así que dijo, quizás en otra ocasión. Y ella sonrió como si le creyera. Caminó a casa bajo unas farolas que hacían que todo pareciera más limpio de lo que estaba. Pensó en lo cerca que había estado de salvarlo, o al menos de retrasarlo de nuevo. Pero sabía que no era culpa suya. No se puede salvar a alguien que ya ha escrito el final. Solo hay que hacerle editar algunas frases. Al llegar a casa, encontró uno de sus cabellos negros pegado a su manga. Parecía la evidencia de algo que casi sucedió. Lo dejó allí, se acostó temprano y, al cerrar los ojos, volvió a oír su risa, débil, como si viniera de otra habitación. Por un momento, casi creyó que aún podía levantarse y caminar hacia ella. Cuarta parte, los amigos. Todo empezó con una de esas invitaciones de deberías salir con nosotros, que la gente no espera que te tomes en serio. Un chico del trabajo, Mark, lo acorraló en la sala de descanso, lleno de cafeína y falsa confianza. Vamos a hacer una quedada esta noche. Solo cervezas, quizás cartas. Deberías venir. Casi dijo que no por costumbre. Pero luego pensó, ¿por qué no? De todas formas, ya había estado posponiendo el jueves otra vez. Quizás estar rodeado de gente le facilitaría llevarlo a cabo. Una especie de gira de despedida. El bar era uno de esos lugares donde todo era pegajoso. El suelo, las copas, las sonrisas. Mark trajo a 2 amigos, una pareja que en realidad no era pareja, si es que eso tiene sentido. Ella no dejaba de tocarle el brazo, y él fingía no darse cuenta, y todos a su alrededor le seguían el juego porque así es como se ama ahora. De lado, medio negado. Se presentaron. Una de ellas, la chica, Lana, tenía una voz que parecía humo y dientes. Se reía como si no le debiera nada al mundo. A él le gustaba. Ella no dejaba de hacerle preguntas que no eran trivialidades. ¿De qué te arrepientes? ¿Cuál es tu fracaso favorito? Él le dijo que no lo sabía. Ella dijo, esa es la respuesta correcta. El otro chico, Tom, hablaba demasiado alto, demasiado seguro de sí mismo.
Decía cosas como, todos estamos rotos, tío, pero al menos lo intentamos. Quiso preguntar, ¿intentando qué? ¿Parecer feliz? ¿Morir más despacio? Pero simplemente asintió, dio un sorbo a su cerveza y dijo, sí. Empezaron a invitarlo a salir más. Iba a veces. Se convirtió en el callado, lo que todos confundían con misterio en lugar de vacío. Les gustaba más así. El hombre serio, el hombre que escuchaba. Más tarde descubrió que Mark se acostaba con Lana. Y Tom también. Y, al parecer, también una cuarta persona que nunca apareció. Todo el grupo era una maraña de afecto y traición que nadie admitía, pero todos conocían. Era el tipo de amistad que parecía a punto de derrumbarse si alguien decía algo real. No los culpaba. La gente necesitaba ruido para ahogar la soledad. Él simplemente prefería el silencio. Una vez, Lana le envió un mensaje tarde. ¿Estás despierto? Se quedó mirando la pantalla un buen rato antes de responder. Sí. Luego nada. La pequeña burbuja de escritura apareció, desapareció, volvió a aparecer, y luego silencio. Se rió. No con crueldad, solo, con conocimiento de causa. Todos querían ser vistos, pero nadie quería ver demasiado. La siguiente vez que lo invitaron a salir, dijo que tenía planes. No los tenía. Simplemente se sentó en su habitación, leyendo mensajes viejos, viendo que el teléfono no sonaba. Esa noche pensó en lo fácil que era confundir la proximidad con la conexión. La gente que se encontraba en la oscuridad, llamándolo amistad. Se preguntó si eso era todo el amor. La confusión adecuada, brevemente compartida. Antes de acostarse, cambió la fecha otra vez. El jueves no. Todavía no. Tal vez después de la próxima vez. Pero sabía que no habría una próxima vez. Ya sentía que la distancia volvía a crecer. Esa que no viene del espacio, sino de saber demasiado sobre lo que hay debajo. Cuando por fin apagó la luz, susurró a nadie en particular. Todos están matando el tiempo. Solo estoy siendo sincero. Y durmió con esa verdad en la boca, amarga y limpia. Quinta parte, la oportunidad. El correo electrónico llegó un martes por la mañana, con un asunto tan brillante y estéril que casi brillaba. Felicidades. Has sido seleccionado. Lo miró fijamente un buen rato antes de abrirlo. Una beca. Una beca completa. Algún programa de educación continua al que había solicitado con poco entusiasmo meses atrás tras ver un anuncio. Transforma tu vida, decía el eslogan. Se rió al volver a ver esa parte. Esta vez no en voz alta, solo con esa risa que surge entre las costillas, mitad aire, mitad dolor. Leyó el correo 2, quizá 3 veces. Estaba todo allí. El horario, las clases, el optimismo educado que daba por sentado que aún le quedaban sueños por perseguir. Incluso se sorprendió imaginando cómo sería. Ropa nueva, cuadernos nuevos, gente nueva que aún no había decidido quién era. Luego cerró la laptop y volvió a mirar la pared. En el trabajo, Mark le preguntó por qué sonreía. No se había dado cuenta. «¿Buenas noticias?», dijo Mark. «Sí», respondió. «Al parecer, voy a ser alguien». Mark le dio una palmada en la espalda, dijo algo sobre el destino, sobre puntos de inflexión. Asintió, como uno asiente cuando sabe el final de una canción, pero todos los demás siguen bailando. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina a rellenar el formulario de aceptación. A mitad de camino, se detuvo. El cursor parpadeaba en el recuadro vacío de la firma como un latido esperando a ser reclamado. Casi podía sentir el peso de cada decisión presionando desde la pantalla. El futuro exigiendo creer en él. Volvió a cerrar la laptop. Se acercó a la ventana y miró las farolas que pintaban los coches de falso oro. La ciudad parecía esforzarse demasiado por significar algo. Susurró. ¿Y si no quiero que me arreglen? Pensó en la chica. En cómo probablemente aplaudiría y le diría que se lo merecía. En cómo sus amigos brindarían por él, hablando de por fin tener un respiro. Ninguno de ellos entendería que a veces el respiro que uno desea es el que lo acaba todo. Abrió la nevera, se quedó mirando la luz que se derramaba. El zumbido de nuevo, constante, paciente, vivo. Todo a su alrededor seguía funcionando. Las máquinas no necesitan un significado. Simplemente hacen su trabajo hasta que se detienen. Lo envidiaba. Se sirvió un vaso de agua, dejó correr el grifo más tiempo del necesario, solo para oír algo moverse. En la encimera, la pantalla del portátil se atenuó, el correo electrónico de felicitación se desvaneció en la oscuridad. No lo borró. Simplemente lo dejó allí, como una puerta cerrada que no tenía intención de cruzar. Antes de acostarse, adelantó el plan. No el jueves. Mañana. Esta vez no lo dijo en voz alta. No lo necesitaba.
La decisión se había vuelto silenciosa, como la gravedad. No lo tiraba hacia abajo, solo le recordaba dónde estaba. Sexta parte, el espejo. Se despertó antes del despertador, antes del amanecer, antes de que hubiera ningún sonido en el mundo que le indicara la hora. No importaba. El cuerpo sabe cuándo es la hora. Se sentó en el borde de la cama igual que aquella primera noche, con los codos sobre las rodillas y la cabeza gacha, esperando una razón para no moverse. No llegó ninguna. Ni rabia. Ni miedo. Solo quietud, limpia y pesada como la nieve. Se duchó. Se afeitó. Hizo la cama. Incluso abrió la ventana para dejar entrar esa luz grisácea que hace que todo parezca un recuerdo. Quería que la habitación estuviera ordenada, no como una declaración, sino como una cortesía. Mientras se ataba los zapatos, vio su reflejo en la pantalla oscura del televisor. Lo sobresaltó. No por lo que vio, sino por lo común que era. Solo un rostro. Ojos, boca, la disposición habitual. Nunca sabrías qué llevaba. Nunca lo adivinarías. Miró más de cerca. Los ojos no suplicaban, no se inmutaban. Simplemente me devolvían la mirada, pacientes, casi amables. Susurró. Así que este eres tú. Y por un instante, sintió como si alguien más estuviera allí, no exactamente observando, sino presenciando. El reflejo no se movió, pero comprendió. Había algo insoportablemente honesto en ese cristal. No podía mentir, no podía consolar, no podía fingir. Simplemente reflejaba lo que era. Sintió un temblor en la garganta. No tristeza, sino reconocimiento. Quizás esto era lo que significaba el silencio de Dios. No ausencia. No crueldad. Solo un espejo. Una silenciosa muestra de lo que siempre había estado ahí. Volvió a sentarse en la cama, con las manos en el regazo, el zumbido del refrigerador filtrándose débilmente a través de las paredes. Pensó en la risa de la chica. El ruido de los amigos. La promesa de la beca. Todo eso lo recorrió como emisoras que ya no quería sintonizar. Se dio cuenta de que no odiaba nada de aquello. Ni siquiera se odiaba a sí mismo. Simplemente ya no creía en el guión. Afuera, sonó la alarma de un coche. En algún lugar, un perro ladró. La ciudad se extendía y bostezaba hacia la mañana. Todo continuaba. Sonrió, no de esa que llega a los ojos, sino de la que dice ya lo entiendo. Fue al baño y volvió a mirarse en el espejo. Los mismos ojos. La misma quietud. El mismo fantasma tras la piel. Tocó el espejo y sus dedos dejaron una huella de niebla que se desvaneció lentamente. Entonces lo impactó la absurda misericordia de todo aquello. Que incluso allí, en medio de la nada, el mundo todavía le ofrecía esto. Verse a sí mismo y elegir. No sabía si eso contaba como salvación. Tal vez sí. Tal vez no. Pero era algo. Así que se quedó allí sentado un buen rato, escuchando cómo el mundo despertaba, observando su reflejo respirar. Y cuando finalmente se levantó, ya no estaba seguro de qué día se suponía que era. Simplemente sabía que el silencio ya no le asustaba. Porque ahora, sonaba un poco a paz.